Hola iglesia, ¿cómo están todos? Es maravilloso estar aquí con ustedes. Ayúdenme a darle la bienvenida a los States del Sur y las personas que nos ven en línea. Bienvenidos, son nuestra familia y los amamos. Estoy emocionada de este día. En esta mañana cuando estaba en oración yo empecé a ver algunas cosas acerca de la sal y el Señor me empezó a revelar algo acerca de ustedes. Dios los ve a cada uno de ustedes. No es una coincidencia de que estés aquí. Estás aquí por un propósito y una razón. Dios ve a cada uno de ustedes como preservadores de esta tierra. Tú eres importante, has sido llamado a marcar la diferencia. Y yo creo que aún a través de cada uno de varios mensajes que hemos dado, como el de la semana pasada que dio el pastor James, que fue maravilloso, estos mensajes que estamos dando realmente nos están preparando y equipando para ayudarte a ver por qué naciste y para qué fuiste hecho. Y no simplemente para ocupar espacio, sino para preservar y hacer algo maravilloso en esta tierra para el reino de Dios. Si tú estás aquí y te sientes cansado y esta es la oportunidad perfecta para estar en la presencia de Dios y ser fortalecido. Si tienes algo en tu cuerpo que te está sucediendo, esta es la oportunidad para que Dios te toque, porque eso es lo que sucede cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. La gloria de Dios, el poder de Dios se empieza a manifestar y a traer cambio. Entonces hay algunas cosas que el Señor me empezó a mostrar específicamente en este servicio acerca de cómo algunas personas están lidiando con algo que tiene que ver con, no tengo el nombre, pero algo en su esófago, en su dentro de ahí del esófago, algo que está sucediendo, pero tú simplemente con fe de niño dile: Señor, gracias por tu toque. Si a alguien le dieron un reporte de demencia, no recibas ese reporte, recibe el toque de Dios en el nombre de Jesús. En la área de los pies, y no es solamente una persona, hay varias personas que tienen problemas en sus pies. De hecho, uno de ellos tiene algo en la parte de debajo del pie, en la bola del pie, un dolor que les sube hasta arriba, hasta la pierna, y duele mucho. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, tú recíbelo. Recibe en el nombre de Jesús tu sanidad. Recibe. Padre, te doy las gracias por tu gloria, te doy las gracias por tu poder, te doy las gracias porque le ministras a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias. Ayúdanos, danos la gracia para recibir todo lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dale a Dios tu mejor alabanza. Antes de que empecemos con el mensaje, hay algunas cosas que les quiero compartir. Primero que todo, estoy emocionada de que venga el pastor Ron este viernes y este domingo. Va a ser nuestro servicio de Morning de alabanza en inglés. Y los que no lo conocen, yo lo llamo el pastor que es como salvaje, porque nunca se sabe qué va a hacer. Hay señales y milagros que lo siguen a él cuando él ministra, así que estoy emocionada de que él estará aquí el viernes y el domingo. También el Señor puso en mi corazón, no sé si ustedes vieron el video algunas semanas atrás, el Señor me puso en el corazón que este año debemos abrir la escuela de Grow con una enseñanza de los dones del Espíritu Santo, y voy a abrirlo a la congregación para aquellos de ustedes que quieran ser parte de esto, de esta clase en particular. Si quieres ser equipado y aprender del Espíritu Santo y cómo operar en los dones del Espíritu Santo, debes ir a esta clase. Tiene costo porque es parte de GSM, pero me emociona mucho esto y pienso en esto todo el tiempo porque es una oportunidad maravillosa que va a ser en agosto 4. Así que no se lo pierda. Vamos a equipar muchas personas para esto. Amén. Para los que nos están visitando por primera vez, nos encanta abrir nuestro servicio con esta declaración que simplemente le da a Dios permiso para hacer algo en nuestros corazones. ¿Alguien necesita algo en su corazón de Dios en esta mañana? Digan conmigo: hoy escucharé la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Mis ojos serán iluminados
y yo seré transformado. Mira a un vecino y dile, seré transformado. Mira a otro vecino y dile, yo seré transformado. Muy bien. Semanas atrás, mi familia y yo hicimos una pequeña vacaciones en Boston, Massachusetts, y participamos en, no sé si conocen el norte, pero allá hay comida italiana deliciosa, auténtica. Fuimos 2 veces, fue delicioso. Pero también hicimos una caminata que se llamaba Freedom Trail. Y cuando tú caminas ahí hay diferentes lugares y vas conociendo personas en estos lugares, y estas personas eran parte de la revolución americana y las libertades que tenemos hoy. Y me pareció muy interesante porque una de las partes donde paramos había una iglesia y había un hombre que era uno de los pastores ese fue el pastor que en ese tiempo se quitó su traje de pastor y agarró un arma y fue y peleó en la Revolución Americana. Y por muchas de nuestras libertades que tenemos hoy en día. Y me pareció interesante porque era un porcentaje pequeño que realmente estuvo en esta batalla. Solamente un pequeño porcentaje en ese tiempo se mantuvo alineado con el rey de Inglaterra, y hubo otro porcentaje que estaba indiferente, pero después hubo un pequeño porcentaje, un remanente, que dijeron, no, nosotros queremos libertad, y ese fue el porcentaje que batalló en la Revolución Americana. Fue un pequeño porcentaje. Y es interesante porque Dios usa un remanente para hacer lo imposible, las cosas imposibles. Él realmente lo hace. Y en ese tiempo ellos batallaron en contra de algo que no podían ganar. El otro ejército era más grande, era más numeroso, más equipado. Y esto me parece que sucede muchas veces en las escrituras también. Recordemos la batalla de Gedeón, donde él llevaba 300 hombres, ese era su ejército, en contra de los amonitas, que eran 135,000. Pero ellos ganaron. ¿Por qué? Porque Dios usa ese remanente para hacer lo imposible. Entonces yo empecé a ver a través de las escrituras, especialmente a través de la parábola del sembrador. Si no la conoces, Jesús siempre habló en parábolas para contar sus mensajes. Y él dijo, si tú entiendes esta parábola, entenderás todo. Y en esta parábola vemos de cómo Jesús habla de la semilla que es plantada en la tierra, y él habla de 4 diferentes tipos de tierra que representan la palabra de Dios, que esa misma semilla cae en 4 corazones diferentes, pero solamente uno de esos corazones o uno de esos tipos de tierra, él lo llamó el buen terreno. Solo uno de los 4, solo uno, 25%. Y la escritura dice, Jesús dijo, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Debes entender que Dios pone en nosotros un potencial de reproducir, de multiplicar, de influenciar, más allá de cuando sale esto de nuestra relación con Jesucristo. Y solamente el 25% era una tierra buena. La palabra salió, cayó en 4 diferentes corazones, pero solamente el 25% de estos corazones tenían buena tierra. Y lo que yo quiero hablar hoy es por qué solamente ese 25% y cómo se ve esas personas que están en ese 25%. Entonces el título de yo no sabía qué hacer, si es el remanente, el 25%, y me quedé con el 25%, aquellos que están en ese 25%. Y la pregunta que quiero que se respondan es, ¿tú estás en ese 25%? Mira a tu vecino y dile, ¿estás en ese 25%? Y ya entenderás cuando continuemos con el mensaje. Volvamos a esta parábola.
la primera tierra de la cual Jesús habló es como que la semilla cayó y cayó en una tierra dura. Y inmediatamente Satanás vino a robar esa palabra antes de que tuviera oportunidades de pasar esa tierra sólida. ¿Por qué se robó la semilla? Tienes que entender algo, la palabra de Dios es tan poderosa, es lo que Jesús usó en contra del enemigo, él usó la palabra de Dios. Entonces inmediatamente cuando alguien escucha la palabra, el enemigo inmediatamente va a querer robar esa semilla, porque esa semilla va a transformar y esa semilla en la boca de las personas impactará el reino de la maldad y el enemigo lo sabe. Entonces, la segunda tierra de la cual él habló es que él cayó en medio de una tierra rocosa y la tierra, y eso es lo que dice, pero como no tienen, me adelanté un poco creo, pero como no tienen raíces profundas, no durarán mucho, se alejan en cuando tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios. No tienen raíces profundas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una persona que le llegó la palabra de Dios, pero ellos no se tomaron el tiempo de regar esa semilla. Se toma tiempo estar en la palabra para que entre en tu corazón. Muchas veces se mantiene en nuestra mente y no trae cambio en la mente. Es cuando llega a nuestro corazón, cuando la riegas, cuando estás en la escritura, estás en la comunidad, estás en la presencia de Dios. Eso causa que esa palabra llegue dentro de tu corazón y se arraigue ahí. Porque después vienen los problemas, vienen las pruebas y hay personas que tal vez necesitaban sanidad y escuchan de cómo Dios los ama y tiene un plan para sus vidas y se emocionan y dicen, Dios es tan bueno, voy a ser sano, voy a tener una vida maravillosa, y se emocionan, pero no vienen las pruebas y empiezan a preguntarse, ¿por qué pasa esto? Pensé que Dios era un Dios bueno, pero no lo conocen. Entonces muchas veces se ofenden y se alejan de Dios porque no dejaron que esa palabra se arraigara en sus corazones. Un remanente está arraigado en la palabra de Dios. Por lo tanto, resistirá con éxito las pruebas y la persecución. Digan, con éxito. Lo que le llevará a un amor aún más profundo por Dios. Las pruebas no se van a ir. Los problemas no se van a ir. Son parte de nuestras experiencias aquí en el mundo porque vivimos en un mundo quebrantado. Pero Dios nos quiere equipar a través de su palabra para poder lidiar con estas cosas. Pero debemos estar en la palabra, arraigados en la palabra. Y lo que es maravilloso de Dios es que cuando vienen estas pruebas, una persona que está en la palabra va a decir, no importa lo que pase, tú vas a cambiar, a transformar esto para bien. Y cuando sucede, tú dices, wow, Señor, ¿cómo hiciste eso? La próxima tierra de la que Jesús habló es una tierra que está llena de espinas. Cae la semilla, pero cae en medio de esas dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Entonces, la palabra llega a esas personas, pero cae en medio de espinas. Y como hay preocupaciones de la vida, el atractivo de las riquezas, no hay oportunidad para que esa semilla empiece a crecer. Un remanente no se distrae con las cosas de este mundo. Saben cómo usarlas, pero no ser usado por ellas. Es imposible sin estar arraigados en la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que un remanente oye y hace lo que Dios dice. Está en toda la palabra de Dios. No simplemente escuchar y decir, oh, eso suena bien. No, haz algo con eso. Es cuando tú actúas con la palabra de Dios,
ahí es cuando se mueve de nuestra cabeza y llega a nuestro corazón y trae la transformación que deseamos en nuestra vida. Creo que todos quieren alguna clase de cambio o transformación. La palabra de Dios puede cambiar y transformar todo, pero debe ser creída. No puedes creer si no llega de tu cabeza a tu corazón. Y se mueve de la cabeza al corazón cuando tú meditas, cuando estás en ella y cuando la haces, cuando la aplicas. Si no se aplica, no puede traer transformación. El poder está en esa semilla y hay un poder muy grande dentro de esa semilla, pero no se libera solo, se libera cuando alguien hace algo con esa palabra. Y yo creo que hoy le estoy hablando a personas que aplican la palabra. Y estás pensando, ¿por qué estás haciendo este mensaje, pastora? Mi esperanza es que cada persona aquí, 75% de las personas escuchan el mensaje y luego continúan con su vida. 25% son los que aplican. Y yo quiero que el otro 75% también aplique la palabra. No es una coincidencia que estás aquí hoy. Dios quiere usarte de una manera poderosa y no puede usarte si tú no te comprometes a ser un aplicador de la palabra y no solamente alguien que la escucha. Este es el próximo. Un remanente se asocia con Dios y por eso suceden cosas sobrenaturales. ¿Te has dado cuenta que Dios es un Dios sobrenatural? Si Él es un Dios sobrenatural, si nosotros somos hechos a su imagen y tú naces de nuevo y tienes su espíritu, quiere decir que tú eres sobrenatural. Tal vez no lo sientes, pero lo eres. Eres sobrenatural. Entonces, hay una doctrina que se dice que lo que va a hacer es lo que va a hacer. Todo sucede por una razón. Y yo la llamo la doctrina perezosa. Es una doctrina floja, perezosa. Porque eso no está en la escritura. Piensa en esto. Hemos sido llamados el cuerpo de Jesucristo. Tal vez tú estás aquí o tú estás escuchando en las otras ubicaciones o en línea y estás pensando, yo nunca he escuchado que soy el cuerpo de Cristo, pero eso es lo que dice la palabra. Somos llamados el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza no hace nada independiente del cuerpo. ¿Entienden esa parte? Tu cabeza no va a ir para allá y tu cuerpo se va a quedar acá. Van juntos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y estamos en una asociación divina con Dios para poder cumplir su voluntad aquí en la tierra. Él no hace nada independiente de nosotros, así como mi cabeza no hace nada independiente de mi cuerpo. Entendemos esa parte. Entonces esta doctrina de que lo que sucede, literalmente viene de lo más profundo del infierno, para que las personas se mantengan perezosas, para que las personas no se pongan en su posición correcta con Dios, porque la escritura dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Dios. ¿Qué posición es esa? Es una posición de autoridad, y esto viene de una unión y una asociación con Dios. La meta de estar en la palabra es que nos unamos tanto a Él y a su voluntad que nos podamos mover con Él y hacer su voluntad aquí en la tierra. Aquí está otra. Un remanente entiende el enemigo real. Esto de que decimos que lo que sucede, ahí tú no estás entendiendo que hay un enemigo real. Mira lo que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Te voy a decir esto, tu cónyuge no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Tus suegros no son tus enemigos. Las personas no son nuestros enemigos. Realmente no lo son. Así como le dice la escritura, no peleamos contra carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cosas que están escritas en la palabra no están ahí simplemente por estar ahí. Hay una razón por esto. No voy a elaborar en esto, pero
te muestra cuatro niveles de esto. Es algo muy organizado. El reino demoníaco está organizado. Y como Dios organizó las cosas, Él copia todo con su pequeño ejército de ángeles. Él copia todo lo de Dios. Tú debes estar unido en el cuerpo de Cristo para poder pelear contra esto. Hay un nivel de autoridad que tú tienes como persona, pero hay un poder más grande cuando estás unido con el cuerpo de Cristo. Yo realmente me da mucha pena por las personas que no están conectadas con el cuerpo de Cristo, porque se pierden de un gran poder. Me pareció interesante con esta escritura que dice, no estamos peleando carne y hueso, pero sí estamos peleando el reino demoníaco. Entonces no podemos simplemente relajarnos y esperar que Dios haga todo. Él está diciendo que estamos peleando en contra de algo. Es algo que no vemos, un mundo invisible. Y un mundo invisible lo que busca hacer es influenciar a las personas que propagan los valores del reino demoníaco. Busca personas, organizaciones, yo los llamo puertas, caminos, porque el enemigo no puede hacer nada sin que haya algún humano que se alinee con ellos. Muchas veces la gente ni siquiera sabe que se alinea con ellos, pero caen en esto, porque Satanás lo llaman el engañador. Muchas veces las personas no saben que son engañadas. Y él busca estas puertas donde personas se alineen con ellos para propagar sus valores. Y aquí en Grow nosotros hemos identificado las 7 áreas de influencia de nuestra cultura por las cuales el enemigo busca encontrar acceso a personas que tienen influencia grande en estas montañas de cultura para poder tener ese acceso a través de estas personas para empezar a influenciar sus maneras aquí en la tierra. Déjame te doy un ejemplo. Es muy importante cómo él funciona y debemos saber esto. En mis estudios, yo sabía que, por ejemplo, la Universidad Harvard empezó en los 1600 y empezó enviando misioneros para hablar del Evangelio de Jesucristo. Ese fue su propósito cuando empezó. Se trataba de Jesús, el mensaje de salvación, salvar al mundo. En 1969 pusieron un nuevo presidente y este presidente recuerda que esta persona es alguien influencial en la educación y él era unitario. Y lo que él creía era lo que ellos no creían era que la salvación es a través de Jesucristo y por su sangre. Él no creían que la palabra de Dios era la verdad única. Y yo leí acerca de su vida. Era un hombre bueno, muy intelectual, científico, con mucho conocimiento, pero él no creía que Jesús era la única manera para la salvación. Él estuvo ahí 40 años, del 1969. El próximo presidente que pusieron después de 40 años de que él estuvo ahí fue lo mismo que él, y poco a poco la universidad empezó a cambiar de ser una universidad que llevaba misioneros a compartir el evangelio y salvaban a las personas, y hoy en día la Universidad Harvard es una universidad que no cree en Dios y es liberal. El enemigo se apoderó de esa puerta, de esa persona que propagara esos valores demoníacos. ¿Entienden esto? La única manera en que esa influencia se puede romper es a través de la oración. Y por eso un remanente ora. 25% ora. No tengo tiempo para hablar de la historia, pero lo voy a tratar de hacer rápidamente. La razón por la cual tenemos tanta oscuridad específicamente en estas 7 áreas, en el gobierno, entre
en el entretenimiento, la educación, la familia, la religión, la iglesia, en la economía. Vemos estas áreas de la cultura que están influenciándonos. Y hay oscuridad y realmente lo llamaría locura. Tantas cosas que son tan malignas que están sucediendo porque la iglesia en algún punto, y específicamente aquellos que estaban en el púlpito, abdicaron el lugar de oración. Esa es la razón número uno por la cual las cosas son una locura hoy en día. Cuando la iglesia se formó, esos apóstoles entendieron el mundo invisible mucho mejor que lo entendemos nosotros. Lo entendían porque tenían una visión supernatural. Y tú lo ves en el libro de Hechos, como ellos designaron diferentes personas para cuidar a los viudos, a los huérfanos y hacer diferentes actividades en la iglesia. Y decía, debemos estar en este momento de oración, debemos estar en la palabra, porque ellos entendían que así podían mantener todo creciendo y expandiéndose. Pero en algún momento eso se detuvo y decidimos ser una organización, una religión, un club, en vez de un organismo vivo que debía traer cambio en la iglesia. Y esto sucedió como resultado de falta de oración. Sucedió poco a poco. Pero lo que te quiero mostrar hoy es que es algo que se llama los objetivos comunistas para los Estados Unidos. Y esto está en el récord congresional del los registros del Congreso de 1963. Y esto era algo que estaba sucediendo atrás tras del telón, donde nadie sabía esto. Y en ese tiempo, en 1963, donde se sacó la Biblia y la oración de las escuelas. Y hay 45 puntos, y no voy a hablar de todos esto, pero te quiero mostrar algunos de estos puntos que fueron estratégicos en estas 7 montañas que influencian la cultura. Por ejemplo, la educación. Estas eran algunas de las metas para la educación que iban a propagar en la cultura americana. Controlar las escuelas, usarlas como correas de transmisión del socialismo, suavizar el currículo, controlar las asociaciones de docentes. ¿Sucedió? Sí. Yo no sabía que eso estaba sucediendo. Sí, eso es lo que está sucediendo, si no lo sabías. Es exactamente lo que ya está sucediendo. Esto fue para las redes sociales, las noticias, infiltrarse en la prensa. 1963 fue cuando esto sucedió. Controlar las reseñas de los libros, la redacción editorial y los puestos de formulación de políticas, obtener el control de posiciones claves en radio, televisión y cine. ¿Ha sucedido esto? Yo recuerdo leer algunas cosas que escribió Soros. Los que no saben quién él es que su organización compró más de 200 radios para poder infiltrar todo. Valores que son diferentes de los de Dios. George Soros se llama el hombre. El próximo, para el gobierno, eliminar todas las leyes que rigen la obscenidad, calificándolas de censura y violación de la libertad de expresión. La UN es Naciones Unidas, la única esperanza de la humanidad. Si se escribe de nuevo, sus estatutos exigirían que constituya un gobierno mundial con sus propias fuerzas armadas independientes. Esto fue escrito en el 1963. Utilizar las decisiones técnicas de los tribunales para debilitar las instituciones estadounidenses básicas, alegando que sus actividades violan los derechos civiles. Ahora en la familia, romper los estándares culturales de la moralidad, promoviendo la pornografía, la obscenidad, el libro, revistas, películas, radio y televisión. ¿Ha sucedido esto? Presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como normales, naturales y saludables. Enfatizar la necesidad de criar a los hijos de la influencia negativa de los padres, atribuir los prejuicios, los bloqueos mentales y retraso de los niños por la influencia de los padres. Descreditar la familia como institución,
fomentar la promiscuidad y el divorcio fácil. ¿Ha sucedido esto? Sí. Ahora en la iglesia, infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión relevada con la religión social, desacreditar la Biblia y enfatizar la necesidad de una madurez intelectual que no requiere una muleta religiosa. Y yo recuerdo que yo leí para aquellos que se llamaban seguidores de Cristo, de ese número solamente 7% creían que la palabra de Dios era la completa verdad. Así que fueron exitosos. Eliminar la oración y cualquier fase de expresión religiosa en las escuelas por considerar que viola el principio de la separación de la iglesia y del Estado. Crear la impresión de que la violencia y la insurrección son aspectos legítimos de la tradición estadounidense. Que los estudiantes y los grupos de interés especiales deberían levantarse y usar la fuerza unida para resolver los problemas económicos, políticos o sociales. Puedes prender las noticias y tú puedes ver esto sucediendo en cualquier momento. Y todo esto fue escrito en 1963. Más de 60 años atrás, muchas cosas han cambiado. En la economía, infiltrarse y tomar el control de las grandes empresas. Y te lo diré de nuevo. La única razón por la cual esto está sucediendo aquí en nuestra tierra es porque en algún momento el cuerpo de Cristo, empezando en el púlpito, porque si el púlpito deja de orar, las personas también lo dejarán. Lo leí recientemente. Un pastor ora más o menos 15 minutos a la semana y nos preguntamos por qué somos un desastre. Nada sucede sin la oración. Jesús dijo, ora, ven tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios desea las maneras de los cielos aquí en la tierra, pero debemos orar y de estar en colaboración con Dios. Y el enemigo lo sabe. Así que nos pone ocupados haciendo cosas buenas y estarás bien. Simplemente no ores, no ores. Entonces, si tú eres nuevo aquí en Grow, vas a escuchar mucho sobre la oración porque entendemos este ataque. Por eso tenemos nuestros 21 días de oración que van a empezar en agosto y te diré que debes ser parte de esto. Tal vez si no sabes orar, qué oportunidad maravillosa para poder aprender cómo orar y empezar a crear ese hábito de estar a diario en la presencia de Dios y tener esa sabiduría a diario. Es algo que recibimos a diario. Empieza en agosto 2. Lunes a viernes aquí en la iglesia a las 7, en los domingos a las 9. Y estoy muy emocionada de que esto empiece. Próximamente también, el próximo en tus notas, un remanente se involucra. No simplemente oramos, pero también nos involucramos en lo que está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros. Mira esta escritura, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo, vayan y hagan su vida y simplemente ocúpate de tu pequeña familia. No, él dijo, ve al mundo, ve a estas 7 áreas de influencia y empieza a marcar la diferencia. Sé un epístol con vida y lleva la palabra de Dios donde tú vayas. Haz discípulos de todas las naciones. ¿Cómo haces un discípulo? Debes estar en un lugar, debes estar en una conversación. Debemos ser como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos estar en todos lados, en todas las puertas, en todas las influencias, en todas esas 7 áreas de influencia. Porque si nosotros no estamos ahí, el enemigo sí lo está. Entonces, recientemente tuve una oportunidad de hacer una entrevista con Chris Hall y él fue una de esas personas que él dio ese paso y se hizo el comisionador. Mira este video. Hola iglesia, estoy aquí emocionada, tenemos algo muy especial. Me tomé unos cuantos minutos para hacer esta entrevista con Chris Hall, que es el comisionado del condado, y sé que este mensaje sería maravilloso para nosotros. Que escuchemos de él. Él está muy involucrado en el gobierno. ¿Qué te motivó para involucrarte en esta montaña del gobierno? Siempre me preguntan esto y la respuesta corta es que me enojé durante COVID, me enojé cuando América se enloqueció y el temor tomó el control. Después de 2 meses de oración yo vine y me dijiste,
necesitamos un hombre piadoso aquí en la iglesia y debes postularte. Y esa fue la palabra de confirmación. Y yo me preocupé por algunas cosas, pero me dijiste, no te preocupes, deja la carne a un lado y hazlo. No te dije como que tenías que morir. Sí, me dijiste que debía morir a la carne. Y lo hice. Y le dije a Dios que sí. Y no sabíamos qué estábamos haciendo, nunca habíamos hecho algo como esto, pero los pasos del justo son organizados, así que si Dios te ha llamado, Él te equipará. ¿Puedes compartir algunas de las cosas que han sucedido como resultado de estar en esta posición? En los 2 años y medio que he estado involucrado, he podido pasar nuevas leyes, he podido proteger nuestros derechos constitucionales con la ordenanza de la Declaración de Derechos, proteger los derechos de los que no han nacido. Tenemos una caja que vamos a poner en las estaciones de bomberos para si alguien quiere dar su bebé en adopción anónimamente, puede hacerlo. Y para alguien que está escuchando y nos está viendo, ¿qué dirías que son algunas maneras en que pueden involucrar? Puedes venir al comité de ejecutivo republicano o el del otro lado, y ahí es donde puedes aprender y ser parte de esto. O el grupo de Grow que se llama Grow King of Patriots. Ese es un grupo que siempre está disponible. Si tienes interés, puedes unirte a este grupo porque estamos buscando personas piadosas que quieren hacer lo correcto. Como yo lo entiendo, es que cada vez que hay una pólice o algo que puede impactar la ciudad o impactar a la escuela, pareciera que aquellos que no comparten nuestros valores se aparecen en multitudes, versus los que sí comparten nuestros valores piadosos no se presentan. Y creo que la mayoría de veces es porque no saben acerca de esto. Entonces lo que queremos hacer es informar a las personas que están sucediendo, de lo que está sucediendo, para que podamos ser parte de esto, porque una voz piadosa debe ser parte de esto y marcar la diferencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Entonces, ese grupo del cual Chris habló se llama el grupo de King of Patriots, que está en nuestra aplicación o en nuestro sitio web. Si tú sientes eso mismo, estás enojado de algunas de las cosas que están sucediendo, quieres marcar la diferencia, pero no sabes cómo debes hacerlo o qué puedes hacer, te quiero sugerir que te involucres en este grupo de Grow y puedes encontrar tal vez algún lugar donde tú puedes hacer parte de esto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Debemos orar, pero debemos también involucrarnos, porque si no estamos ahí, nosotros, el enemigo sí lo va a estar. Entonces, piensa en las cosas que pudo hacer Chris por estar en ese nivel más alto y cómo esto puede estar impactando el gobierno. Y no pagamos por algunos taxes, nos bajaron porque él hizo esto y se requiere un líder para esto. Entonces te quiero animar a que te involucres en este grupo. Comprométete a estar aquí para los 21 días de oración, para que podamos orar por estas 7 montañas de influencia. Lunes a viernes empieza agosto 2. También tenemos nuestro oración por Zoom, y ahí puedes participar también en esa oración de Zoom. Cuando terminamos siento que puedo hacer lo que sea. Así que te quiero animar a que hagas parte de algo, aparte de los 21 días de oración. Tal vez considera postularte en alguna parte del gobierno. Yo sé que de hecho están buscando un capelán para nuestros lugares de educación. ¿Y sabes quién está queriendo estar ahí? Los satanistas. Si nosotros no estamos ahí, ellos sí van a estar ahí. Te digo, iglesia, es tiempo de involucrarnos. También, más de 60 personas en una iglesia se han involucrado y han llegado a estas posiciones y están están cambiando todo en su ciudad. Dios usa ese remanente, esas personas que están en ese 25%, que pueden hacer lo imposible, que pueden llevar a cabo sus planes sobrenaturales. ¿Eres tú uno de esos 25%? ¿Has tomado la decisión y estás diciendo voy a ser parte de ese 25%? No simplemente voy a decir que lo voy a hacer, pero voy a orar y voy a ser parte de ese 25%.
Pueden inclinar sus rostros. Vamos a llamar a alguien de las otras ubicaciones a que pase al frente a cerrar el servicio. Es imposible tener esa clase de impacto y caminar en esa clase de poder y autoridad sin primero dejar que algo sobrenatural suceda en tu corazón. Necesitamos a Jesús que venga a nuestros corazones y nos haga nuevos. Necesitamos su perdón. Necesitamos que el pecado se remueva de nuestras vidas, y esto sucede cuando rendimos nuestro corazón y recibimos a Jesús. Me encantaría liderar a muchos de ustedes y a aquellos en las otras ubicaciones y en línea. Me encantaría que me sigan en esta oración que traerá salvación a tu corazón. Es una oración simple que cambia todo, y no puedes caminar en tu propósito sin Jesús. Con cada rostro inclinado, si quieres estar incluido en esta oración y recibir a Jesús y caminar con Jesús de una manera poderosa en esta asociación poderosa, si ese eres tú, rápidamente levanta tu mano. Muy bien, pueden bajar sus manos. Muy bien por levantar esas manos. Tal vez tú estuviste aquí en algún momento, dijiste esa oración, pero te alejaste y no has hecho nada con esa semilla. No la has regado, no has crecido, no estás conectado. La vida a veces es un desorden y quieres volver a ese camino que Dios tiene para ti. Si ese eres tú, rápidamente levanta tu mano. Muy bien. Pueden bajar sus manos. Ahora voy a orar esta oración. Orémoslo juntos como congregación. Cuando ores, dilo con todo tu corazón y deja que el poder de la salvación cambie tu corazón. Digan conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme. Tú moriste en la cruz, soportaste mi pecado y me ofreciste tu perdón. Y yo recibo ese perdón. Gracias por perdonarme mi pecado. Te entrego mi vida y te pido que vengas a mi corazón para ser mi Salvador y para ser mi Señor. Ahora yo creo que con esta oración simple, tú estás en mi corazón. Tú eres mi Señor. Ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. Amén. Padre, oro por cada persona que está comprometiendo su vida a ti. Te doy las gracias y te alabo porque tú estás ahí con ellos donde ellos están. Llénalos de tu paz sobrenatural y te doy las gracias porque tú despiertas en ellos un propósito y un plan para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle una alabanza al Señor.